Hola amigos del programa Sembrando Vida. Continuamos nuestro curso de sistemas de riego en viveros para el programa Sembrando Vida 2020. Mi nombre es Ariel Peña, del grupo Inders. Estoy en Texcoco, Estado de México, y continuamos con nuestro capítulo 6 sobre análisis de alternativas técnicas para sus proyectos. Básicamente, pues hasta aquí ya hemos platicado de cómo empezamos y tenemos que tener claro cuáles son los requerimientos y disponibilidad de los recursos para plantear soluciones a cada una de sus propuestas técnicas. Aquí, pues también nosotros tenemos que conocer pues toda la parte técnica, pero obviamente la capacidad de pago con la cual ustedes están planteando tener una solución, ¿sí? Entonces lo ideal es que podamos dar la mejor solución técnica posible, acorde también a sus capacidades económicas y a sus necesidades de crecimiento a futuro que ustedes vayan a plantear. ¿Cuáles son las mejores alternativas para el vivero comunitario? Pues vamos a plantear aquí algunos ejemplos con algunos problemas, digamos, que mostraremos. Lo primero es que nosotros debemos de identificar la geometría, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un vivero que, pues, aunque sabemos que la mayoría de sus viveros son de 960 metros cuadrados, 24 por 40, hemos encontrado que por necesidades específicas a veces son un poco más chicos o a veces son un poco más grandes. Y no solamente eso, sino que la disposición en la cual están arreglados la parte interna del vivero también puede ser variante. Entonces nosotros debemos empezar entendiendo cuál es la geometría. Aquí, por ejemplo, 16 por 20, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que la distancia entre los postes aquí es equidistante y son en múltiplos de 4, ¿sí? Serían 5 postes que nos hacen 4 tramos en la parte 16 y 6 postes que nos hacen 5 tramos en lo que corresponde a 20 metros, ¿sí? Pero, por ejemplo, es importante que ustedes hagan notar al técnico que pudieran tener otro esquema. Por ejemplo, recientemente vi en Morelos que allá estaban usando 25 por 40 y no 24 por 40. En ese caso eran múltiplos de 5 y no múltiplos de 4. Eso, aunque parece una diferencia mínima, una diferencia sutil, sí puede afectar, digamos, la disposición del sistema de riego, ya que no es lo mismo tener separaciones a cada 2 metros entre las laterales que tenerlas a cada 2.5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso, aunque la diferencia es sutil, cambia la operación y es necesario que su técnico en riego lo sepa, ¿sí? Por ejemplo, también hay área de producción, que es donde están estas camas, ¿sí? Esta, ¿sí? Pero hay áreas de servicio, que son los pasillos, que son las cabeceras, ¿sí? Entonces es irremediable que yo tenga áreas destinadas a las dos actividades, y pues tienen que estar pensadas de tal forma para que ustedes puedan trabajar de una forma coordinada y cómoda, y tratar de aprovechar al máximo el área que tienen cubierta, ¿sí? Aquí en este ejemplo, pues básicamente tenemos 2 camas entre cada tramo, ¿sí? Entre los postes, ¿sí? Se estarían camas aquí, por ejemplo, son de 80 centímetros de pasillo más 1,20, ¿sí? 1,20 aquí y 80 centímetros aquí, ¿sí? Y aquí lo ideal es que ustedes empiecen a determinar dónde quieren el aspersor. Por ejemplo, lo ideal sería que yo tuviera aspersores o sistemas que nada más mojen aquí. ¿Por qué? Porque yo no quiero mojar acá. ¿Qué elementos
de riego me permiten ser muy localizado, por ejemplo el goteo. Pero el goteo es relativamente, el que ustedes requerían para una producción de estas características es un goteo como tipo maceta, que resulta una opción relativamente costosa para de implementar. Entonces, ¿qué alternativas nosotros tenemos? Pues es básicamente aspersión o mini aspersión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscaríamos? Pues la mejor uniformidad posible dentro del área de producción, que sería todo esto, ¿sí? Las áreas verdes. Ok. El siguiente punto que nosotros también debemos empezar a considerar es cómo es el arreglo en que están dispuestos sus bolsas, ¿sí? Por ejemplo, pensando en el ejemplo que acabamos de ver, si yo dispongo las bolsas en forma de cuadro, ¿sí? En una cama como la que acabamos de presenciar, me caben 2.496 bolsas de 1 litro, ¿sí? Bolsas de 8 centímetros de diámetro. Pero si yo las dispongo en forma de triángulo, el aprovechamiento del espacio es mayor y puedo tener hasta 15% más bolsas en la misma superficie, ¿sí? Entonces, esto también es importante porque tiene que ver con el agua, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a disponer los microaspersores dentro del área de producción? Pues la recomendación que yo les podría hacer es que, por ejemplo, si van a usar microaspersores, pues obviamente traten de colocarlos en forma, digamos, alineados con sus camas. Ustedes ven que aquí hay una línea y sobre esa línea están dispuestos los microaspersores y que los dispongan en forma de triángulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir así en forma de zigzag, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que el mojado sea lo más uniforme posible, ¿sí? Ok, bueno, entonces, por ejemplo, aquí en este caso, si yo digo que están a 2 metros, son 2 metros entre laterales y 3.5 entre emisores. Entonces, ¿qué son las laterales? La tubería donde van los emisores, que en este caso son los microaspersores. La separación que hay entre esta línea y la otra línea son 2 metros y la separación que hay entre emisores es de 3.5. ¿Ok? Bueno. Aquí en este de 16 por 20 metros me caben 48 microaspersores. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con el mini aspersor. El mini aspersor tiene un alcance mayor, ¿sí? Prácticamente 11.9, prácticamente 12 metros, ¿sí? Entonces aquí no tiene sentido que yo los coloque a cada una línea por cada cama, sino que vamos a colocar una línea cada 6 metros. Esta cantidad es un múltiplo de los espaciamientos entre camas. Entonces, si el espaciamiento entre camas es 2 metros, entonces 6 es un múltiplo de 2, es decir, cubriría 1, 2, 3 camas. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, son 3 camas por cada línea. Y lo vamos a tratar de disponer lo más centrado y uniforme posible. ¿Qué quiere decir? Es en este que tiene 8, pues trataría de centrarlo.
Ya depende un poquito del convenio que tengan ustedes con el proveedor. No necesariamente tiene que ir acá, sino que tal vez lo pudieran poner acá, ¿sí? Lo pudieran poner acá para que no les quede en medio del pasillo. ¿Por qué? Porque se vuelve un obstáculo. O lo pudieran poner exactamente en la orilla de la cama y no necesariamente en el centro, ¿sí? Lo importante es que no sea un obstáculo, ¿sí? En este caso, entre emisores sería a 6.67 metros, por ejemplo, y bajo este criterio me caben 11 mini aspersores comparado con el anterior que me cabían 48, ¿sí? Y en este caso la demanda de agua por cada mini aspersor que estamos proponiendo, por ejemplo, son 176 litros por hora, comparado con el otro que es de 51 litros por hora. Ok. Vamos a ver, vamos a imaginarnos estos dos ejemplos, ¿sí? Cómo se verían en nuestro vivero. Suponiendo que tengo el mismo vivero, la misma superficie, ¿sí? Esta sería la forma en que mojaría con mini aspersión. ¿Qué quiere decir? Que hay un área que es la que me interesa regar, que es la verde, ¿sí? Y un área que no me interesa mojar, que es la azul, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que yo tendría un área mojada de no interés, que es precisamente este azul. Ahora, si yo comparo el área mojada en relación con el área del vivero, yo tendría, por ejemplo, para distintos tamaños de vivero, por ejemplo, con un microaspersor de 51 litros, tendría que, y vamos a llamarle razón de áreas, 2 veces el área del vivero, entre el área del vivero más el área mojada, ¿sí? Como para saber qué tanto estoy mojando de más. Esta me daría que aproximadamente tengo 87% mejor empleado comparado con un vivero del mismo tamaño de 81%, es decir, 6% más útil el uso del agua en uno que en el otro, ¿sí? Y a medida que se hace más chiquito el vivero, las diferencias son mayores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un vivero de 320 metros cuadrados tendría 78% y aquí 63%, ¿sí? Ok. Recordemos que aquí son las condiciones de diámetro de mojado, 6.5, 7 y 11.2, que tiene que ver con precisamente esta figura. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que tenemos que entender es que debe de haber un traslape, ¿sí? ¿Qué quiere decir el traslape? Precisamente que yo debo de hacer que parte de lo que yo estoy mojando, por ejemplo, con este microaspersor, que está acá, cubre parte del área que moja este. Entonces, en este caso, el traslape está aquí, ¿sí? Pero si lo afecto con lo de y ustedes van a tener que esta área prácticamente es regada por los 4 microaspersores que están colindantes, ¿sí? Entonces, de esa forma, pues logro mejor la uniformidad de aplicación. Ahora, ¿qué pasa si yo en un afán de abaratar el sistema aumento la distancia entre los microaspersores? Por ejemplo, en este caso es un sistema de mini aspersión colocado a 6 por 6.67, ¿sí? Que es el que nosotros habíamos planteado. Si yo lo pongo dispuesto en triángulo, vamos a pensar que lo ampliara a 10 metros por 10 metros. Noten qué va a pasar con los traslapes. Yo inclusive tengo partes
que no se mojan, ¿sí? Y en las orillitas se moja pues un traslape muy chiquito. Ahora recordemos que si yo voy a pensar que yo hiciera un corte aquí y lo viera hacia allá, ¿sí? Es decir, tengo mi microaspersor acá y yo estaría mojando así, ¿sí? El siguiente me mojaría así. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Prácticamente que en esta parte pues es muy seco. Si yo esta gráfica la junto y pongo el otro acá, entonces se logra una lámina que a la hora de sumar pues se vuelve una horizontal, ¿sí? Entonces básicamente aquí lo que nosotros estamos buscando es evitar este tipo de cosas. El hecho de que ustedes lo abran quiere decir que está mojando menos. Y aquí, como yo necesito hacer una cobertura total, no es que esté aplicando un microaspersor por árbol, como si fuera en el campo abierto, sino que necesito que el traslape sea fuerte para que le llegue a todas mis plantas. Ahora veamos qué pasa si el mismo ejemplo, pero en una disposición en marco real, es decir, cuadrado. Noten que yo también aquí tengo un área de traslape entre los 4 aspersores que están adyacentes, ¿sí? Y que yo voy digamos, también tengo cierta buena uniformidad, ¿sí? Es un poquito diferente al que acabamos de ver en el ejemplo del triángulo, pero ¿qué pasa si yo lo vuelvo a abrir a 10 por 10? Noten que yo tengo un área definitivamente seca en esta parte, ¿sí? Y también los muy mal traslape, ¿sí? Si lo comparamos con este. Entonces, es importante que ustedes sepan, y eso es un dato que le deben de pedir a su proveedor, cuál es el traslape con el que están trabajando o cuál es el diámetro de mojado que tiene su sistema, ¿sí? Si ustedes ven que el traslape es muy bajo, pues ya es una invitación en que el sistema no funciona bien, ¿sí? Bueno, pasemos a la que sigue. Vamos a hablar un poco de cuál es la capacidad de producción del vivero por especie, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, el mismo ejemplo que teníamos de un vivero de 320 metros cuadrados, ¿sí? Entonces vamos a pensar que tenemos especies forestales como café, pinos, encinos, etcétera. Y por otro lado tenemos frutales como mango, naranja, limón, etcétera, ¿sí? El área útil promedio de los viveros, pues más o menos ya lo habíamos planteado, es del orden de 60%, 59.5, 57% en el caso de los forestales. ¿Por qué? Porque en general estos requieren bolsas más pequeñas, aquí requieren bolsas más grandes, ¿sí? Entonces, que los diámetros de las bolsas que estamos metiendo están entre 8 y 8 centímetros, comparado con 14 a 17.2 centímetros. En general, el calibre de la bolsa es 400 y más o menos estaríamos hablando de diferencias por cama que van desde 963 en un diámetro de 17.2 hasta 4140 por cama en un diámetro de 8 centímetros, ¿sí? Es decir, entre 7700 y 33000 bolsas por vivero, ¿sí? Entonces, esto nos arrojaría que necesitamos entre 110 y 200 kilos en este vivero de bolsa, o 130 y 150 kilos de bolsa por un vivero de 320 metros cuadrados, ¿sí? Bueno, eso es en relación aquí, ¿qué es lo que quiero mostrar? Que se vuelve importante
el tamaño de la bolsa para saber la cantidad en kilos de bolsa que ustedes requieren, ¿sí? Ahora, vamos a poner un ejemplo con bolsas de 1.36 a 2 litros, que básicamente lo podemos usar en bolsas en especies forestales, medicinales, aromáticas, café, flores, stevia, por ejemplo. En viveros que van desde 320 hasta 1260. Aquí yo indico aproximadamente cuántas bolsas por cama cabrían, con camas como las que planteamos de 1,20 por lo largo del vivero, donde está área útil promedio, y nos daría aproximadamente, esta es la cantidad de bolsas por metro cuadrado, ¿sí? Que ustedes ven, pues prácticamente es la misma cantidad por metro cuadrado, porque el modelo de la bolsa es prácticamente la misma, ¿sí? Y pues entre más chico, pues menos cantidad de bolsas, entre más grande, más cantidad de bolsas, ¿ok? Hagamos una pausa para continuar con el análisis de las alternativas.